El desbloqueo de los 7 centros principales en el universo es lo que estructura esencialmente la estructura de Cristo. Como lo acabamos de leer, precisamente, el Cordero como símbolo de la inmolación de Aries, el fuego inicial, el fuego puro. El Cordero inmolado de los 7 ojos, como símbolo de un fuego, de una esencia, de una energía, con 7 conciencias dignas de entre todas las huestes celestes, la única esencia digna de abrir precisamente este arcano sellado 7 veces. Porque precisamente es el trabajo del mago, indiscutiblemente tarde o temprano, trabajar con nuestro tema de hoy. Te advierto, un video un poquito largo, pero un video de suma importancia dentro del mundo místico. Los 7 planetas y la teurgia verdadera. La conciencia pura, precisamente la conciencia, como la primer raíz de la materia, del ser, de la sensitividad, o sea, la conciencia, lo que conocemos como conciencia, eso que te hace existir. La conciencia pura es hasta cierto nivel cualitativa. Esto quiere decir que precisamente no se puede medir. Y de hecho los alquimistas antiguos se decía que el propósito del alquimista no era tanto la transmutación. Muchos piensan que la raíz del alquimista es la transmutación, pero no. Era, como el yogi antiguo, atrapar la luz. Atrapar la luz, pero ¿por qué esta luz se piensa que es la medicina universal? Porque esta luz se piensa que es la digna en atrapar para encontrar el máximo arcano. Porque precisamente es la conciencia de la que decíamos anteriormente, la conciencia pura, la conciencia raíz de la existencia. Si la atrapamos a ella, podemos comprender de manera muy, muy espectacular y muy completa, muy fabulosamente, con una maestría, qué es esta existencia, porque entenderíamos cuál es su raíz. Entonces, al ser obviamente esta conciencia cualitativa que no se puede medir, mas sí sentir, no, como lo hemos dicho en muchos videos anteriores, no cabe de otra más que simbolizarla para así poder transmitir más o menos su pedagogía. Entonces, esta luz blanca en todo el mundo, escuchen, en todo el mundo, es representado por la luz blanca, la luz proveniente del sol. Entonces, hablando y ya rozando temas alquimistas, Newton, que era un alquimista maestro, descubrió algo espectacular de esta luz tangible que podemos ver, que a su vez sería similar por manifestación fórmica a esta luz simbólica como conciencia que precisamente no podemos ver con estos ojos, pero sí sentir con toda nuestra estructura. Que precisamente cuando pasa por una superficie física que le hace interactuar con ella misma, hablando de la luz blanca, no te vayas del tema. Hablando de la luz blanca cuando pasa por precisamente el prisma, esta se descompone, se refracta en 7 colores principales. Y es aquí en donde encontramos el meollo de nuestro asunto, porque chingada madre, si estamos hablando de los 7 planetas, ¿por qué estás tocando el tema de la luz, Yogi Ternario? Porque precisamente debemos de saber que estos 7 planetas son 7 embajadores de precisamente estos 7 colores.
Estos siete colores que serían la representación fórmica de cuando la conciencia, ahora simbólica, mística, cuando interactúa con la forma, con el prisma, por así decirlo, que le hace interactuar con ella misma, esta misma conciencia cualitativa se cuantifica, se puede medir, se puede estudiar en 7 arquetipos fundamentales. Y estos 7 centros, estas 7 manifestaciones inmediatas de la conciencia, que después de ellas se obtendrían la gama de la existencia, como de los 7 colores, se obtiene la gama de todo lo que podemos ver, pues obviamente no es solamente humano. A veces al interactuar primeramente con estos 7 centros, pensamos que son cosas puramente humanas y no podemos comprenderlas en lo exterior a nosotros. Y es ahí cuando caemos en la superstición. Es ahí cuando creemos que, por ejemplo, al trabajar con Saturno o con Venus, estamos trabajando directamente con la energía del planeta, cuando el planeta es un símbolo fórmico, pero no nada más un símbolo de que a alguien se le ocurrió, sino que un símbolo de que Dios, la conciencia, el dinamis, la máxima representación de la conciencia cualitativa, se coaguló en ese planeta representando a uno de estos 7 centros. O sea, no es un símbolo humano. El humano, como trabajo mágico, como trabajo alquimista, es la labor del ser humano. Ahí sí, brother, ahí sí, el trabajo humano es y la interpretación fidedigna del símbolo cósmico, del símbolo fórmico, pero no es un símbolo humano. Es por ello que vemos los 7 planetas en China, en América, en Europa o en África. Es un símbolo mundial. ¿Por qué? Porque sabemos que el símbolo no lo pusimos nosotros, sino lo puso algo más alto que nosotros y que nuestro comprendimiento animal no puede esperar comprender. Pero nuestro trabajo es evolucionar a dejar de ser seres puramente animales para poder ya empezar a cuantificar las cosas gracias a un intelecto. Al cuantificar, descomponemos en los componentes de la estructura para poder comprender la estructura en sí. Eso es lo que hacemos con la magia planetaria. Suena un poquito enredado, pero no te desesperes, vamos a explicar poco a poco. Pero en esencial manera es eso la magia planetaria. Entonces, al descubrir que los 7 centros no solamente existen en el ser humano, sino que son las 7 manifestaciones de lo que conocemos como Dios, dinamis, máxima potencia, al coagularse en la materia, entonces por eso podemos ver gemas de Marte, plantas cuya consagración se le dan a Venus. No porque Venus tenga una influencia directa en la planta, sino esa chispa, esa inteligencia, esa manifestación que hizo que Venus se coagulara y se comportara así, es la misma esencia y coagulación que hace que la planta de Venus crezca así, reflejando ambos una misma esencia. Es esa esencia la que tratamos de extraer los alquimistas, no sus químicos, porque entonces fuéramos químicos, si fuéramos pues puramente científicos, positivistas, totalmente esclavizados por el empirismo, sino que gracias a la esperanza de esta conciencia que podemos sentir más no medir, extraer esa chispa, precisamente que hace que tanto la planta como esa gema, como tanto el planeta se comporten de la forma que se comportan. Es por eso que el maestro Omar Yavir, que es un gran espajirista, decía, es que la espiral no nace del caracol, sino el caracol nace de la espiral, tomando como la esencia metafísica, como raíz y estructura de aquello que se coagula. Son esas esencias las que tratamos de extraer, las que utilizamos en magia planetaria, las que utilizamos, las que extrajimos y las que espagirizamos, separamos y luego unimos dentro de nuestras empresas esotéricas, místicas, teológicas.
Entonces tenemos a las 7 esencias que precisamente tratamos de desbloquear, concientizar, como lo dijimos en la introducción. Queremos conocer precisamente lo que estructura, lo que manifiesta, queremos conocer la manifestación de esta luz blanca, para así poder comprender de la mejor manera, si bien no medir, pero comprender de la mejor manera gracias a nuestra capacidad analítica y de nuestra capacidad somática, esta luz blanca. Y gracias a la luz blanca comprender la esencia del Dynamis, en comprender la esencia de Dios, comprender la esencia de la potencia arquetípica de lo que conocemos como realidad y existencia. Entonces tenemos a las 7 esencias, teniendo como la más baja a la estructura fundamental de la manifestación. No es que sea la menos importante, teniendo al plomo, a Saturno, precisamente a Muladhara Chakra, no como el menos importante, sino como la estructura fundamental de la manifestación. Entonces, por eso entendemos que Saturno es este dios con la hoz devorando niños. ¿Por qué? Porque es precisamente la capacidad de la conciencia al hacerse una individualización. Y es que por eso es lo más pesado, porque nos habla de la individualización. Nosotros cuando vamos avanzando a través de nuestros 7 centros, de nuestros 7 planetas, a través de nuestro trabajo teúrgico, nos vamos universalizando más, hasta salir de nuestro sistema solar y convertirnos en uno gracias a nuestra conciencia con el todo. La famosa fraternidad universal masónica. Pero es la capacidad de Dios al hacerse uno individual, apartado de su entorno, lo más pesado de él, lo que nos estructura Saturno. Entonces vemos a Saturno como precisamente la capacidad de la individualización manifestando el ser. Luego vemos al cobre, vemos a Venus, ya que trabajamos con precisamente esa individualización, ahora vemos a esa capacidad, esa inteligencia de Dios para moverse, para ver un dinamismo comprendido por el ser humano como el deseo. Entonces vemos por qué Dios es esta hermosa pelirroja desnuda provocando la eroticidad, el dinamismo, el deseo. Luego vemos a Júpiter, el poderoso dueño de los titanes, porque precisamente ya que eres en la individualización, ya que deseas, ahora haz. Entonces vemos la potencia del poder, la esencia del poder en Júpiter, la esencia del acto en esta esencia, en esta tercera esencia, para precisamente ahora pasar a el acto y el movimiento. Ahora ya que te mueves, únete con las cosas que te rodean. ¿Por qué? Porque ya eres individual en el plomo, ya deseaste, ya tienes un candor en el cobre. Ahora llegas al estaño precisamente para poder actuar, y toda actuación origina una consecuencia que nos une con el entorno. Es entonces cuando descubrimos la esencia de la unión, la esencia del mercurio. Es que el mercurio, nos dice Fulcanelli, que lo único que puede hacer fusionar 2 moléculas es la energía. Es la energía, es por eso que Mercurio era el corazón, que ya en sí su movimiento era binario entre explosión e implosión, solve et coagula. Entonces, ya que nosotros nos movemos gracias a la esencia del estaño y su comprendimiento, ahora nosotros podemos unirnos. Después llega los demás centros, que bueno, nuestro tema no es precisamente estudiar cada centro, sino que comprendas qué es la magia planetaria. Entonces, cuando estamos trabajando con el aspecto de Saturno, que es el más bajo, por ejemplo, me gustaría que te acercaras, ahorita voy a acomodar la cámara para que veas yo cómo trato mi magia planetaria. Te voy a ser sincero, nunca he visto este método en ninguna parte, pero lo he visto en todas partes, porque la magia antigua trata de precisamente sacar estas esencias, no que trabajes
No que creas que trabajar con el planeta es la verdadera empresa de la teurgia. Porque ese planeta es una bola de materia, ya sea de gas, de rocas, de hielo, flotando en el vacío. Pero su tipo de movimiento, su tipo de estructura, su tipo de color está diciéndonos algo. Como aquella planta que tiene sus mismas características, como aquella gema que crece y se coaguló teniendo esa misma inteligencia. Eso es lo que tratamos de hacer los alquimistas. Eso es lo que tratamos de hacer los magos, y no simplemente observar los agentes celestes o creer que el planeta, como se acomodó así, yo me va a influenciar así. Ahora, un tema, un subtema, un paréntesis. ¿Por qué existen horas y fechas planetarias? Porque Dios, esta conciencia, trata de crear en el universo mismo una experiencia. Entonces, para crear y para Él mismo manifestarse, Él tiene que estar reciclando la misma energía, manifestándose en sus 7 centros, empezando siempre por Muladhara o el plomo y terminando en el oro. Luego el oro se oscurece y vuelve a su forma original de plomo. Siempre los días, la energía, la conciencia está transitando por estos 7 centros. Entonces habrá horas venusinas. Habrá horas que manifiesten precisamente este arquetipo de Venus. ¿Por qué? Porque habrá precisamente momentos en donde la naturaleza, gracias a este ciclo de estos 7 caminos, pase precisamente por ese centro, por ese planeta. Entonces, de manera natural, fluye el deseo, la belleza, la vida. Nace de manera natural, fluye de manera natural este aspecto venusino. No tiene nada que ver con el posicionamiento del planeta. Obviamente, los astrólogos antiguos dijeron, si el planeta, que es la representación simbólica de la inteligencia, está rigiendo como sobre todo y se está exaltando en el cielo, entonces como es arriba es abajo. Entonces el universo me está diciendo que en esta hora todo este aspecto venusino de las plantas, de mí, de las rocas, fluye de manera natural porque es el paso natural de la conciencia por sus 7 centros. Pero no tiene nada que ver, ni esperes que ese planeta te influya. Es por eso que Carl Sagan se burla de los astrólogos creyendo que realmente los planetas son los que hacen el trabajo. Y no solamente Carl Sagan, mi querido alquimista, mi querido amigo, mi querido mago, sino el maestro Paracelso también lo dice en su libro Opera Omnia, en donde dice, no tiene nada que ver para el generamiento del hombre el planeta. Simplemente su semilla, sus genes. Pero si te digo que hay personas venusinas y martianas, venusinas, solares o lunares. Entonces, Paracelso, ¿estás tonto? Te estás contradiciendo. Dices que no tiene nada que ver los planetas, pero sí me dices que hay caracteres de los hombres y en las plantas que sobresale una característica de los planetas, porque el planeta es un simple símbolo a la esencia que te acabo de decir, al tipo de inteligencia que te acabo de mencionar. No sé si vayas entendiéndome, no sé si me doy a explicar mejor dicho. Pero cualquier duda, no dudes. Cualquier duda que tengas, no dudes, valga la redundancia, de ponerla aquí abajo en los comentarios y yo voy a tratar de responder lo más breve posible. Y si una duda me inspira para hacerte un video explicando, no tengas duda de que lo haré. Ahora me gustaría que observáramos el método que yo tengo, te lo explico, no para que veas que yo soy wow y Yogi Ternario sabe. No, porque realmente el propósito de estos videos es expresar lo que es la verdadera magia, en mis palabras, en mi comprendimiento. Te lo enseño, te enseño mi método sumamente secreto para que veas más o menos y comprendas cómo es. Te invito y te pido que respetes mucho este método, no utilizándolo a la ligera y no divulgándolo simplemente por egocentrismo. Te voy a enseñar mi método y te pido muchísimo respeto, te pido, aunque es una red social, mucha discreción, porque si has llegado aquí, a este canal y a estas palabras, es por algo.
Primeramente en un destilador simple, que precisamente el destilador, un artefacto, el alambique, un artefacto alquímico, que precisamente sirve para separar los aceites esenciales, lo que estructura la planta, lo que hace a la planta ser la planta. Precisamente en este caso utilizamos ruda. La ruda es una planta venusina. La ruda es una planta que tiene la misma inteligencia arquetípica que Saturno. Entonces, en una hora solar de Saturno, procedemos a la destilación de los aceites esenciales de Saturno. Si después lo puedes decantar para obtener el aceite esencial y no el simple hidrolato, sería fundamental porque sería aún más concentrar precisamente la esencia de Saturno. Como lo podemos ver y lo expliqué anteriormente, hicimos un círculo cabalístico, un círculo mágico que nos recuerda la unión entre el ser y el no ser. Precisamente yo, ignorante, unirme con el conocimiento. Entonces, a base del conocimiento cualitativo y puro, que es Dios mismo, refractado en sus 7 centros con 4 formas fundamentales, dividimos el círculo en 4 precisamente formas que estructuran el universo mismo. A base de la cuadratura del círculo, nos dice Eliphas Levi, se viene todo el arcano, porque es la escuadra y el compás, la forma y la informa, la matriz y el ángulo recto, la moralidad, la forma, y Dios, la conciencia y lo abstracto. Entonces, a base de un cuadrado y un círculo, ambos con su contraparte concéntrica. ¿Por qué? Porque todo es binario en este universo, y a través de demás símbolos que a mí en lo personal me recuerdan los grandes arcanos, podemos trabajar en una meditación constante para que a base del goteo en el matraz de estos aceites esenciales, de su aroma, de su comportamiento, de sus vapores, de sus escurrimientos, etcétera, poder comprender mejor esta inteligencia que precisamente, como lo tengo anotado aquí en el centro, es saturnina. Saturnina, que nos evoca primeramente, hablando de una astrología simple, a la luna siendo inferior, a la luna siendo estructura fundamental a los 4 elementos, ya que sabemos que todo símbolo astrológico simplemente va a tener 3 caracteres: la cruz, la luna y el círculo como el sol. Después de ello, empezamos, ya después de haber obtenido precisamente el hidrolato y el aceite esencial por decantación de Saturno, precisamente no vamos a trabajar con los químicos de Saturno, nos porta un bledo. Claro que si somos químicos y podemos determinar las moléculas que tiene, pues obviamente es un estudio más a fondo y pues obviamente nos va a dar como consecuencia un estudio todavía más profundo, pero nuestra labor como alquimistas, como magos planetarios, no es ese. O sea, nuestro trabajo es encontrar la misma inteligencia esencialmente abstracta que hizo que se formara la ruda, a par que hizo que se formara Saturno precisamente, y una vez ya comprendidos, pues hacer lo que nos forma individualmente a nosotros. ¿De qué me sirve un conocimiento si no me es útil? Una vez que ya hemos conocido precisamente la esencia fundamental abstracta de Saturno, aplicarla ahora en nosotros mismos. Entonces aquí entra un poco el proceso analítico de la meditación, el proceso dhyana, dicen los yogis antiguos, dice el proceso de la recta mirada, del análisis, del empirismo, de la experiencia puramente, pero con bases razonables. Aquí estamos hablando de un trabajo alquimista, de un trabajo analítico, pero eso no es todo, porque nosotros no simplemente somos una mente andando, sino que tenemos sensaciones, emociones que son fabulosas. Para ello nos viene muy bien precisamente nuestro espejo negro. Nuestro espejo negro, que después de precisamente sacar las esencias de Saturno, mojaremos, oleremos algo que nos ayude a recordar todo lo que sentimos con Saturno, para precisamente llevar nuestra contemplación a base de nuestro reflejo en el espejo negro de lo que era Saturno.
No empezar a sentir que es que yo con el espejo negro empecé a sentir que volé y todo estuvo bien chido, brother. No, pues eso está padre. Canaliza esos sentimientos a el proceso analítico que nos dio el laboratorio. Entonces no puedes sentir si Saturno, estamos hablando de un agente negro, un agente oscuro, un agente de ciclos, no puedes sentir algo solar porque entonces ya te estás ahí desviando y créeme que no vas a concientizar nada. Una vez que ya hemos trabajado con el espejo negro, pues obviamente vamos a empezarle a dar una formidad, una forma a lo que nosotros sacamos gracias a nuestro análisis. Y la forma muchas veces nos va a recordar cuestiones personales, nos va a hacer sentir cosas. Entonces, viendo esa deformidad de nuestro rostro saturnina, esas sensaciones atrás de la nuca, esas sensaciones en el pecho, en los pies, quizás sudores, quizás temblores, no lo sé, cuestiones personales, pues ir después del trabajo de meditación, de pura contemplación, ya analizamos, ahora contemplamos un trabajo de dhyana y shamatha según los yogis antiguos, pues ahora fusionar estos dos. Ya obtuvimos las sensaciones que mi cuerpo fluye naturalmente de Saturno y ya obtuvimos las esencias, los químicos, la materia que refleja Saturno analíticamente en el laboratorio. Entonces, a base ya de esta somatización y a base ya de este momento analítico, estos dos los fusionamos para crear algo único y para poder crear ahora sí con concientización, desbloqueo de este centro saturnino. Entonces ahora se vuelve algo útil para la vida de un mago, se vuelve algo sumamente importante. Yo empecé a tener muchos problemas. No quiero alargar contando mi experiencia, pero para que veas que es algo real. Lo cuento desde mi experiencia. Empecé a tener muchos problemas y yo empecé a trabajar con el aspecto de Saturno. Saturno, que es el tiempo, que es el cosechador, que es el devorador, me mostró que yo tenía esos problemas porque estaba cayendo precisamente en ciclos que yo no veía. Entonces descubrí que el tiempo aprisiona a las personas cuando éstas no se dan cuenta de sus ciclos. ¡Wow! Entonces para mí, trabajar con Saturno, trabajar con la ruda, trabajar con el plomo, trabajar con Muladhara, me ayudó a liberarme de estos ciclos, a desbloquear a Saturno, a avanzar y después empezar a trabajar con mis deseos, después trabajar y concientizar con lo que puedo, con mis acciones, con mis uniones, con mis expresiones, mis pensamientos y mi comprensión. Esto es magia planetaria, mi querido hermano. Esto es magia planetaria, mi querido hermana. Muchísimas bendiciones.